R, grabando la clase del día martes 22, sí, martes 22 de junio. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de elipses por un ratito breve y después vamos a empezar a hablar de hipérbolas. Y la materia de hipérbolas la vamos a terminar mañana. Y con la materia de mañana se acaba el curso. Se acaba la materia, digamos. No se acaba el curso porque la próxima semana tenemos clases. Pero las clases de la próxima semana van a ser todas de repaso. Y la materia que entra en la prueba del miércoles próximo es hasta la clase de mañana, incluyendo la clase de mañana. Ok, entonces vamos a seguir con elipses. Elipses continuado. Continuación. Lo que vimos la vez anterior, la última clase, vimos elipses centradas en el origen, pero no es necesario, esa restricción no es necesaria, porque podemos generalizar fácilmente la deducción de la ecuación de la elipse hasta que obtenemos el teorema 2 de la página 181. ¿Ya? Y entonces aquí vamos a hablar de la ecuación de una elipse centrada en un punto que no es el origen. La ecuación de una elipse de centro h, k y de eje focal paralelo. Eje focal paralelo al eje X. Entonces, en este curso vamos a considerar solamente elipses cuyo eje focal es paralelo a uno de los dos ejes coordenados, o bien paralelo al eje X o al eje Y. No vamos a considerar elipses oblicuas, ¿ya? Porque, es decir, con un eje focal oblicuo, una recta oblicua, porque eso requeriría hacer rotación de ejes, usar ángulos y cosas así, ¿ya? Pero eso es demasiado complicado para este nivel. Pero por lo menos podemos hablar de las elipses que tienen el eje focal paralelo al eje X o al eje Y. Y en el caso de un eje focal paralelo al eje X y que está centrado en un punto arbitrario, h, k, la ecuación es la siguiente. La ecuación de una elipse está dada por x menos h cuadrado sobre a cuadrado más y menos k cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Recuerden que en el caso de la ecuación de la elipse, el a siempre representa la mitad de la longitud del eje transverso, o el segmento que une los vértices, ¿ya? Entonces este es el semieje, la longitud del semieje mayor que se llama. El eje mayor es el eje que es el segmento que une los vértices, entonces esta es la mitad. Por esto se llama la longitud, el a se llama la longitud del semieje mayor. Y está debajo de la ecuación que contiene el X por el hecho de que la elipse tiene el eje focal paralelo al eje X. Si yo cambio a una elipse vertical, aquí no va a haber un X, va a haber un Y, va a estar este acá. Pero el A cuadrado siempre se escribe en primer lugar. Hago esta observación porque cuando hablemos de hipérbolas no va a ser así la situación, ¿ya? En el caso de las hipérbolas no va a haber una relación de tamaño como en este caso, porque el A siempre es mayor o igual al B. En el caso de las hipérbolas no va a ser ese el caso. Ok, entonces esta es la longitud del semieje mayor y esta es la longitud, el B es la longitud del semieje menor. Esta es la ecuación. Si el eje es paralelo al eje Y, el eje focal me refiero, el eje focal es paralelo al eje Y, entonces la ecuación cambia. Y en el libro le escriben, en el libro prefieren mantener la X en el mismo lugar, ¿ya? Pero yo prefiero, y por lo tanto, si mantienen la X en este lugar, van a tener que poner la P aquí abajo y la acá. Entonces yo prefiero mantener el A siempre al principio. Entonces en este caso el A cuadrado siempre está ahí, pero el que cambia acá es la Y. Esto no es realmente importante, porque como hay un signo más, podemos escribirle al revés sin problema, pero es que en el caso de la hipérbola va a haber un signo menos, y ahí entonces va a ser importante cuál es el que pongo primero, el A o el B.
Y estoy hablando bastante de la hipérbola porque es lo que vamos a hacer dentro de un ratito nomás. Como ya les mencionaba, el A es la longitud del semieje mayor. Longitud del semieje mayor. Okay. El B es la longitud del semieje menor. Y el C se define, vamos a definirlo acá. Distancia del centro a cada vértice. Perdón, la distancia del centro a cada foco, perdón, no vértice, a cada foco. El A es la distancia del centro a cada vértice. Lo que pasa es que no he hablado de centro todavía. Distancia de HK a cada vértice. Pero ya conocemos vértices del caso de la elipse que estaba centrado en 0, 0. El C es la distancia del centro a cada foco, y hay una fórmula para este número, que es la siguiente. A cuadrado menos B cuadrado. Es la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Y también para cada elipse, tenemos la longitud del semieje mayor, le llamamos L, perdón, del lado recto, longitud de cada lado recto, longitud de cada lado. Hay dos lados rectos. Recuerden que un lado recto es el segmento vertical que pasa por, es perpendicular al eje focal, por lo tanto es vertical en el caso del eje X. Ese segmento pasa por el foco y por lo tanto intersecta la elipse en dos lugares, en dos puntos, y la longitud de cada lado recto es ese segmento del que les menciono. La longitud de cada lado recto tiene este numerito, es 2b cuadrado sobre A. Y en algunos ejercicios te dan este dato, entonces por eso es importante conocerlo. La excentricidad también la definimos, y eso es C partido por A, eso es la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Ups. Y aquí está dividido por A. Y esto siempre es menor que 1. Ahí tenemos todos los datos de una elipse en general. Es el teorema de que habla de las elipses con ejes paralelos a los ejes coordenados y centrados en cualquier punto. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Un ejemplo de cómo aplicar este teorema. Y en el libro, por supuesto, que hay una multitud de ejemplos similares al que voy a hacer. Por eso es bueno por lo menos hacer uno en clases para que ustedes tengan las herramientas para hacer los demás. Que como les digo, hay en abundancia en la página 184. De la 184 en adelante, ustedes pueden hallar exactamente 30 ejercicios sobre elipses, centradas en cualquier punto, no solamente en el origen. ¿Ya? Entonces hay suficiente trabajo. Y vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 1. Dice, los vértices de una elipse tienen por coordenadas. Entonces yo voy a abreviar todo esto que estoy leyendo. Dice, los vértices de una elipse tienen por coordenadas los puntos menos 3,7 y menos 3,-1. Y longitud de cada lado recto es 2. Hallar la ecuación de la elipse. Hallar la ecuación de la elipse. Las longitudes de su eje mayor y menor, es decir, A y B. Las coordenadas de sus focos y su excentricidad. Ok, entonces, como ustedes ven, en este ejemplo, en ninguna parte dice dibuje la elipse. Y es posible que en las pruebas que yo les voy a tomar,
es posible que el enunciado tampoco mencione eso, o que los obligue a ustedes a dibujar la elipse. ¿Ya? Entonces no van a tener que dibujar elipse probablemente, pero es que lo que pasa es que dibujar una elipse puede ayudar, o intentar dibujarla, como les decía, puede ayudar a encontrar la solución, la ecuación, que es lo que me están pidiendo, porque me están pidiendo la ecuación, no el dibujo. Entonces, yo como sugerencia, como buena sugerencia, siempre les digo a los estudiantes, intenten dibujar la situación, ¿ya? Aunque el dibujo después no se les evalúe, porque el dibujo les va a servir para resolver el problema. Entonces dice, vértices están en menos 3,7 y en menos 3,-1. Menos 3 es la X. Menos 3 es la X. Entonces estamos dibujando hacia la izquierda, ya. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Ahí está mi menos 3. Y después dice las coordenadas y son 7 y menos 1. Entonces no bajamos mucho, bajamos hasta menos 1 nomás, pero subimos harto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tener que borrar algo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, por ahí está el 7. Ok, entonces tengo 7 acá, y aquí tengo el menos 1, y dice los focos están en menos 3,7. Por acá hay uno. Perdón, vértices. Dice vértice. Menos 3, menos 3,7. Ahí hay un vértice, así que este es B. Y después dice menos 3,-1. Por acá está el otro. Entonces ese menos 3 está mal ubicado ahí. Lo escribo aquí arriba para que no moleste. ¿Ya? Menos 3,-1. Aquí tengo el otro vértice, B'. Ok, entonces los vértices están aquí. En una... entonces, como yo dibujé, me acabo de dar cuenta que entonces la elipse que me están pidiendo tiene el eje focal, porque recuerde que los focos están en el mismo segmento que uno de los vértices. Así que los focos están, el eje focal es paralelo al eje Y. Entonces yo inmediatamente sé que la ecuación es así. Porque es vertical, la Y aparece primero. X menos H cuadrado partido por B cuadrado igual 1. Entonces, solamente por el hecho de dibujar, ya sé más o menos cuál es la ecuación que estoy buscando. Sé exactamente qué es lo que estoy buscando. Bien, ¿qué otra cosa puedo usar? Bueno, ahora yo conozco las coordenadas de los vértices. Este es menos 3,-1 y este que está aquí es menos 3,7. Y yo, ¿qué otra cosa sé? Que, bueno, que el centro de la elipse es el punto medio entre los vértices. Entonces, ahora ya sé dónde está el centro. Tiene que estar a mitad de camino entre el menos 3,-1 y el menos 3,7. Es el punto medio del segmento que va de menos 3,-1 hasta menos 3,7. Entonces tengo que hallar el punto medio. Pero el punto medio, ni siquiera tengo que dibujar el punto medio, tratar de ubicarlo. Yo sé que se obtiene sumando las coordenadas correspondientes y dividiendo por 2. Y aquí la misma historia, 7 menos 1 dividido por 2. Hay que sumar 7 más menos 1. Menos 3 más menos 3 y dividir por 2. Y entonces aquí me va a dar el... Esto no debería ser sorpresa porque el centro está ubicado en esta misma recta vertical, así que va a tener coordenada menos 3. Ni siquiera tendría que haber hecho eso. Es obvio que va a ser el menos 3 ahí. La única incógnita es esta. Bueno, pero ahora vemos que esto es 6 partido por 2, también conocido como 3. Entonces, en el punto menos 3,3, 1, 2, 3. Aquí está el centro, menos 3,3. Ahí tengo el centro. Bien. Entonces ya puedo escribir, aquí ya tengo información. Este es el H y este es el K. Entonces aquí está mi H y el K, el K. El K está aquí y el H está acá, que es menos 3. Entonces aquí viene X más 3. Porque el H resultó ser menos 3. Entonces ahí voy avanzando en mi ecuación. Tengo eso.
¿Qué otra información puedo obtener? Yo sé que la distancia entre el centro y cualquiera de los vértices es el valor del semieje mayor. Entonces, esta distancia es el A. Ok, entonces de 3 a 7, entonces el A vale 4. ¿Ya? Porque hay 1, 2, 3, 4 unidades. Así que el A vale 4. Entonces ya puedo escribir aquí 4 al cuadrado. Y todo esto es por hacer el dibujo nomás. Ya. ¿Qué otra información puedo hallar? Entonces, hasta ahí ya no puedo hallar más información, salvo que me den algún dato extra. Lo que pasa es que no he usado un dato. Usé dónde están los vértices, y esta información no la he usado, porque dice la longitud de cada lado recto es 2. Entonces eso es lo que no he usado aún. Entonces vamos a usar esa información. ¿Para qué? Para poder hallar el P o el C, que da lo mismo, porque si encuentro el C o el P, voy a encontrar ambos, gracias a esta fórmula. Entonces, el centro ya lo conocemos. Este que está aquí es el centro. Así que borré para hacerme espacio acá. ¿Okay? Entonces, ahora yo sé, me dice la longitud de cada lado recto, que es lo que llamamos L, por allá anda. Ahí es 2p cuadrado sobre A. Y esto vale porque la información me dice que vale 2. Estoy usando la información. Entonces significa que el A y el P cuadrado son iguales, porque aquí tengo 2 y aquí también. Pues entonces esto implica que el P cuadrado es lo mismo que A. Pero el A ya lo conozco, del dibujo. 4. Y el P, como es una distancia, esto implica que el P es 2. El P es 2. ¿Y qué significado tenía el P? El P era el semieje menor, ¿no es cierto? Entonces, ahora necesito sacar el centro de acá porque me está ocupando espacio. Entonces ya el centro, no hay dónde guardarlo. Lo voy aquí. Ahí está el centro. Ya. Entonces dice el B, ya tengo el A. El A era la longitud del semieje mayor, esta distancia. Eso vale 4. Y la distancia, el B es la distancia, es el semieje menor. Entonces es la distancia que tengo que medir a cada lado del centro. ¿Okay? Entonces voy a tener que medir 2 unidades. Entonces aquí tengo 1, 2. Por ahí está, este entonces que está aquí es el P, que vale 2. Y el A, que vale 4, ya lo tenemos acá. Y entonces voy a tener que medir 2 unidades a la izquierda también para poder hacer un dibujo más o menos bueno. 4, 5 negativos. Entonces llega hasta acá. ¿Ya? Porque aquí también tengo 2 unidades. B unidades para este lado. Ya, entonces ahora ya me atrevo a dibujarla completa. Recuerden, no me piden el dibujo, pero el dibujo ayuda. Entonces voy a dibujarla completa. Yo sé que pasa por acá y también pasa por acá. Y tengo que hacer un dibujo más o menos consistente con esta información. ¿Ya? Y tiene que pasar por acá. Ya, por ahí tengo un dibujo más o menos aproximado de la elipse. Y como ya sé que el B vale 2, lo puedo escribir acá. 2 al cuadrado. Y aún no termino el ejercicio, porque ya tengo toda la información salvo una. Bueno, los vértices me los dieron. No hay gracia ahí. Tengo el A, tengo el B, tengo el centro. Allá en la ecuación de la elipse la tengo. A y B los tengo. El centro, por ahí está, ya lo tengo, acá está el centro. Y me falta esta información, los focos. ¿Cómo hallo los focos? Bueno, esto ya cumplió su rol, lo podemos borrar. Focos. ¿Dónde están ubicados los focos? Dice, C es la distancia del centro a cada foco. Entonces yo sé cuál es la distancia del centro. Esta es una C chica, ya no mayúscula, esta es mayúscula. Este es por el centro, mayúscula. Este es chica. Distancia del centro a cada foco.
esa es una fórmula, dice que es a cuadrado menos b cuadrado. Pero yo sé que el a cuadrado es 4 al cuadrado. Y el b cuadrado es 2 al cuadrado. ¿Okay? Entonces aquí voy a obtener 16 menos 4, raíz de 12. Entonces esto es 2, raíz de 3. Esto aproximadamente es 2 por 1,73, 2. Por ahí anda. Entonces esto es aproximadamente 2 por 17, 34. 2 por 3, 6. Aproximadamente 3,46. 3,46, ya. Entonces, del centro al vértice habían 4. Entonces ahora tengo que medir 3,46. 1, 2, 3, 46. Por acá está el foco. Ahí está el foco en rojo, ¿ya? Uno de los focos y el otro está a la misma distancia, pero para abajo. Entonces va a estar por acá. Ahí está el otro foco. Entonces aquí tengo foco prima, aquí tengo foco. Entonces, los focos están bastante cerca del vértice porque hay una diferencia peñufla. Porque aquí es 3,46 y aquí es 4, así que esto es 0,54 apenitas. Es chiquitita esta distancia. Esta distancia es pequeñita. ¿Ya? Lo mismo acá. Entonces, de acuerdo a eso, el último dato que por ahí anda, la excentricidad debería ser un número grande. Entre comillas grande. O sea, cercano a 1. Más cercano a 1 que a 0, porque si fuera cercano a 0 sería una elipse bien redondita parecida a un círculo. Pero como esta distancia se ve que es pequeña, es una elipse bastante elongada, entonces el E debería ser más o menos grande. Grande significa cercano a 1. Entonces veamos cuánto vale el E realmente. El E vale C dividido por A, que era 4. Entonces esto es la raíz de 3 medios. La mitad de 17, ¿cuánto es? 8, algo, ¿no? Punto 8. Lo voy a calcular con mi supercalculadora. Déjame. Entonces aquí tengo una supercalculadora electrónica. Bueno, digo científica. Eso es lo que quise decir, científica. Todo esto es electrónico, obviamente. Ya, científica. Hay que girar el teléfono para que funcione. Borrar y dice raíz de 3 dividido en 2. Pero este tipo me exige paréntesis, si no, no va a entender. Así como le exijo yo a mis estudiantes que usen paréntesis la prueba, tengo que hacerlo yo también acá. 0,866. Pero es que este número yo lo conozco, raíz de 3 medios, y te aparece a cada rato cuando hablamos de números complejos. No debería ni siquiera haberlo calculado con la calculadora. La raíz de 3 medios. Este es el seno de 60 grados. Qué bruto soy, ya. Ahí está, 0,866. Es un número bastante grande, de una excentricidad bastante grande, porque la máxima posible es 1. Nunca se alcanza, porque la excentricidad siempre es estrictamente menos que 1. Ya, pero digamos que está lejos del 0, así que esto está lejos de ser redondito, es más bien elongada. Y ahí tengo todos la respuesta, todos los datos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a, ya hicimos un buen ejemplo con todos los detalles. Pero ahora quiero hablar de una elipse dada, pero no en forma estándar, no una ecuación como esta, sino que una ecuación como la ecuación no estándar de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, hoy vine preparado para resolver este problema. Ups, voy a tener que ir a buscar más papel. Entonces, vamos a... Y también me fui a comprar una botella adicional de alcohol, así que primera vez que hay tanto alcohol en esta casa. ¿Ah?
Bueno, esto no va a ayudar mucho, pero aquí tengo mi super estola de Warren. Ya. Ya, peor es nada. Entonces, como habíamos hablado en el caso del círculo, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos una ecuación del círculo que le llamábamos R cuadrado acá. Voy a dividir por R cuadrado. Ahí tengo la ecuación del círculo expresada en una manera que es más bien parecida a la ecuación de la elipse. ¿Ya? Y de hecho la elipse, el círculo es un caso particular de la elipse. Entonces puedo escribir la ecuación general. Puedo escribir la ecuación estándar general de la elipse y puedo desarrollar los cuadrados. De hecho, yo puedo multiplicar por a cuadrado, b cuadrado, y voy a obtener b cuadrado, x menos h cuadrado, más a cuadrado, y menos k cuadrado, igual a cuadrado, b cuadrado, y desarrollo todos los cuadrados. ¿Ya? Y voy a llegar a una ecuación del siguiente tipo. Después de varios pasos, bueno, de efectuar el trabajo, voy a obtener una ecuación así. Menos 2a cuadrado ky más, y aquí viene un número más o menos feo, menos a cuadrado más b cuadrado igual 0. Bueno, no importa mucho los detalles porque esto es un caso particular de la siguiente. Ax cuadrado más cy cuadrado. ¿Por qué no uso una b? Porque el b se le coloca cuando hay un x por y acá. Como no hay un x por y, se escribe ax cuadrado, el b está multiplicando al 0, no se anota, y el c es el que sigue. ¿Y cuándo aparece? Ustedes se preguntan, ¿y cuándo aparece una bxy? Es cuando la elipse es oblicua. Es que aparecen términos mixtos, ¿ya? Pero como estamos hablando de elipses que son paralelas a los ejes, no vamos a tener nunca una b acá. Afortunadamente, menos trabajo, ¿ya? Y entonces va a ser bx más ei más f igual 0. Esta ecuación. Y de hecho, si yo estuviera trabajando con un círculo, como al principio R cuadrado, estos serían iguales. El A y el C serían iguales y estaríamos en una situación que ya estudiamos en algún momento. ¿Ya? Bien, entonces si parto con la ecuación de la elipse, llego acá. Y al revés, pues yo puedo partir con esta ecuación de manera, una ecuación general con A, C, D, E, F arbitrarios. Y como lo hicimos en el caso de la circunferencia, puedo completar el cuadrado para regresarme a una ecuación de este estilo. Y así como ocurrió con la circunferencia, no siempre voy a regresar a la ecuación de una circunferencia, porque si ustedes recuerdan, en el caso de la circunferencia, dependía de lo que me diera aquí en el lado derecho. Si me daba 0, no era una circunferencia, era simplemente un punto, y era el centro de una circunferencia ficticia. Y si el lado derecho me daba negativo, entonces el conjunto era vacío, no había ninguna figura, porque el lado izquierdo era positivo siempre, era suma de cuadrados, y el lado derecho no puede ser negativo, entonces. Y había una situación cuando sí daba la ecuación de una circunferencia, cuando el lado derecho era positivo estricto. Y entonces aquí algo similar ocurre con esta completación del cuadrado. Entonces, se hace la completación del cuadrado y se llega a la siguiente ecuación. O digamos, llegamos al siguiente teorema. Es mejor quizás escribir el enunciado del teorema, porque ya sabemos cuál es el método. Pues el método es completar el cuadrado y ver si me da la ecuación de una elipse o no. ¿Ya? Entonces el teorema que corresponde o que generaliza aquel de la circunferencia es el siguiente. Entonces, lo importante es que los coeficientes sean del mismo signo.
Si son ambos positivos, bien, me quedo ahí nomás. Si son ambos negativos, le cambio el signo a la ecuación porque hay un 0 a la derecha y puedo asegurarme de que ambos sean positivos. Necesito que sean del mismo signo porque si no voy a tener un menos acá y no me va a dar la ecuación de una elipse. Y la manera abreviada de escribir esa condición de que tengan el mismo signo y no escribir que sean los dos positivos o los dos negativos, es decir simplemente que el producto sea positivo. Claro, porque si ambos son positivos, esto es cierto, y si ambos son negativos, también es cierto. Y viceversa. Entonces, esto es equivalente a decir que tienen el mismo signo. La ecuación, esta, para no escribirla de nuevo, esta ecuación representa una elipse de ejes paralelos a los ejes coordenados, solamente en algún cierto caso, cuando teníamos que completar el cuadrado. Y entonces esto ocurría cuando un cierto número era mayor que 0. No lo voy a escribir porque está aquí en las notas, pero representa, quiero terminar el enunciado, representa una elipse de ejes paralelos a ejes coordenados, o bien un punto es similar a la situación del círculo, de la circunferencia. O no representa ningún lugar geométrico. Es cuando el lado derecho era negativo y el lado izquierdo era positivo, no había nada. O no representa ningún lugar geométrico real. Obviamente que va a tener soluciones en los complejos, pero eso no me interesa. Y entonces hagamos un ejemplo. La ecuación. Me da la siguiente ecuación. X cuadrado más 4y cuadrado más 2x menos 2y más 6 igual 0. Esta ecuación. Y me piden ver qué es. ¿Será un punto? ¿Será una elipse? Y en el caso de que sea una elipse, ¿cuál es el centro? Y el semieje mayor, y el semieje menor, y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces tengo que completar el cuadrado. Representa veamos, no sé todavía la respuesta, no quiero ni siquiera mirar el PDF. Representa, veamos qué va a representar. Completemos el cuadrado. Entonces aquí tengo x cuadrado 2x. X más 1 cuadrado menos 1 más, y aquí tengo un y por 4. El 4 me molesta, entonces lo saco. Y aquí tengo un 12, así que un 3, y. Y entonces estos están tomados en cuenta, también este, y me queda el 6 nomás, igual 0. Y entonces tengo que seguir completando el cuadrado. Ok, entonces seguimos completando el cuadrado. Me va a quedar x más 1 cuadrado. Y aquí tengo el menos 1 con el más 6 es más 5. Y aquí tengo más 4. Y aquí tengo y menos 3 medio cuadrado. Menos cuadrado de este. Ojo con el 4, que está multiplicando todo. Entonces me va a quedar aquí x más 1 cuadrado más 4y menos 3 medio cuadrado. Aquí tengo un menos 9 más 5, me queda menos 4. Es un 4 al otro lado. Ups, aquí me falta un 0. Y ahora divido por 4.
Bien, entonces una elipse donde el A vale 2, el B vale 1, el centro vale menos 1,3 medios, y el C vale, ¿cuánto vale el C? Raíz de A cuadrado menos B cuadrado, raíz de 2, ¿ya? ¿Dónde están los focos? Bueno, los focos están, primero, ¿es horizontal o vertical? Horizontal, porque el más grande está debajo de la X, así que horizontal. Por lo tanto, los focos tienen que ser de la forma con la Y fija, es decir, la Y es 3 medios. ¿Ya? ¿Y están a qué distancia del centro? A esta distancia, el C. Entonces va a tener que ser este. Menos 1 más menos raíz de 2,3 medios. Ahí están los focos. ¿Y cuáles serán los vértices? Bueno, la misma historia, pero ahora la distancia no es C, sino que es A. Ok, entonces los vértices son con elegir uno, más, entonces ahí tengo uno, y el otro es cuando elijo menos. Y ahí tengo los vértices. Okay. Y eso es lo que, salvo error de mi parte, no del libro, y eso es lo que debería aparecer acá. Dice, la ecuación está bien, las coordenadas del centro son menos 1, 3 medios, el eje focal es paralelo al eje X, el A vale 2, las coordenadas de los vértices son menos 1 más 2, y menos 1 menos 2,3 medios, bien, o sea, bla, 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 eso que encontré. Y me falta el C, pues ¿cuál será el C? El C era la raíz de A cuadrado menos... pero ya lo encontré el C. ¿Qué es lo que me falta entonces? No me falta, el C lo tengo. Está encontrando los focos. Ay, ¿por qué? Pues me equivoqué en alguna parte, porque aquí puse, aquí tengo el A que era 4. Entonces este compadre no es 2, es 3. Aquí tengo un 3, ahí hay un error, ¿ves? 3. No, este tipo también, este está bueno, porque este es el A. El A es el 2. Y el que estaba malo es la raíz de 3, no. Ya. Y entonces los focos son estos y están bien. ¿Qué más falta? La longitud del eje mayor. L es 2p cuadrado partido por A. Pero es que el B era 1 y el A es 2. Así que esto es 1. La longitud de cada lado recto es 1. Y la excentricidad es C partido por A. ¿Y cuánto vale el C? Raíz de 3. Y el A. Entonces aquí está nuestro viejo amigo 0,866. Nuevamente la misma excentricidad que en el ejemplo anterior. Excelente. Y como les digo, aquí hay un montón de ejercicios. Hasta hay 30. ¿Ya? Y en los minutitos que me quedan voy a hablar de las propiedades del elipse, pero por motivos de tiempo solamente lo voy a mencionar, lo voy a decir verbalmente. Las propiedades de la elipse. Bueno, la propiedad más fundamental de la elipse, por lo menos en este nivel, es su propiedad de reflexión. ¿Ya? Y eso está explicado ahí en la sección que yo no voy a cubrir por problemas de tiempo, pero se basa en la siguiente propiedad de la elipse, que si ustedes tienen una elipse, ¿ya? Y instalan una fuente emisora en uno de los focos, una fuente emisora de rayos, por ejemplo, de ondas de sonidos. Entonces, si este foco emite ondas de sonidos, ¿ya? Y están en una habitación o en una estructura elíptica donde esté uno de los focos, estas ondas de sonido o estas shockwaves, ondas de choque, ondas de choque, van a rebotar en la pared elíptica y todas van a ir a parar al otro foco. Esta es una de las propiedades, es una propiedad fundamental de la elipse, la propiedad de reflexión, se llama. Y este hecho se usa en medicina. ¿Ya? Y estaba viendo, justo cuando empezamos la clase, estaba viendo el procedimiento. Por aquí lo tengo. ¿Cómo se llama? Litotripsia. Litotripsia. Entonces, la litotripsia es un procedimiento. Litotripsia.
Así se llama en español, litotripsia. Es la litotripsia alternativa a la cirugía que permite tratar el 80% de los cálculos renales. Aquí está, ustedes pueden buscarlo en la internet, la litotripsia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Por lo menos, no sé si eran las máquinas más antiguas de los años 90, no sé cómo estarán ahora, pero los médicos instalan al paciente en una habitación elíptica o en una estructura elíptica, no va a ser una habitación, sino que va a ser como esas camillas que uno se mete dentro, ¿no es cierto? Y son como esos irradiadores elípticos. Entonces ponen el riñón enfermo que tiene los cálculos renales en este foco, y en el otro foco empiezan a lanzar ondas de choque de ultrasonido. Y esas ondas, por muy aleatoriamente que se disparen, todas van a chocar en la estructura elíptica, van a ir a parar exactamente al riñón enfermo que tiene los cálculos. Entonces, este procedimiento destruye los cálculos renales en el riñón, sin afectar el riñón, por supuesto, sin afectar al paciente, porque son ondas de ultrasonido, y eso pulveriza los cálculos y después se eliminan fácilmente en la orina. Y esta es una de las aplicaciones de la elipse. Es espectacular, ¿no es cierto? Entonces, y hay otras aplicaciones de tipo más bien turístico. Pues hay una en el Capitolio de los Estados Unidos, ya no sé cómo dibujarlo, ya, pero en el Capitolio de los Estados Unidos hay una sala de los susurros que se llama, que tiene forma elíptica. Entonces es grandísima, es grande. Entonces a veces está llena de gente conversando ahí, pero dos amigos o amigas se ubican cada una en un foco, ¿ya? Y esta amiga le susurra, ¿cómo estáis, María? Y la otra persona que está bien lejos, la amiga, aunque esté lleno de gente todos conversando, escucha claramente lo que dice la amiga, lo susurra. La amiga lo susurra y ella escucha perfectamente, porque las ondas del susurro de la amiga van a parar al otro foco. Es una aplicación turística. Entonces la gente va ahí y hace esa prueba. Dice, ya, habla tú de allá y te escucho. Entonces esa es la misma idea, digamos, de la propiedad de reflexión de las elipses. Esto realmente ya es un caso grave. Bueno, vamos a hablar de hipérbolas ahora. Hay que tener un poco de paciencia nomás. Voy a buscar un papel. Ya, estas las compré, me llaman toallas de papel Terminator, dice. No hay suciedad que no puedan eliminarla. Vamos a ver si es cierto. Marca chancho parece que compré. Ya, bueno. La propaganda miente. Ya, la propaganda miente. No importa, pero la idea es que puedas borrar la pizarra. Digamos que algo ayuda, digamos. No es la solución ideal. Bien. Hipérbolas. De eso vamos a hablar ahora, de las hipérbolas. Entonces me voy a pasar al capítulo siguiente. Como les digo, me gustaría tener más tiempo para hablar de las aplicaciones de la elipse. Hay varias aplicaciones interesantes, pero aquí hay una que se aplica en medicina. Y bueno, ahora vamos a hablar de la hipérbola. ¿Qué cosa es la hipérbola? ¿Ya? Una hipérbola, dice, es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias, ¿qué dijo? Entonces mejor hacer un dibujo, ¿no es cierto? Porque es muy complicado lo que están hablando. Hagamos un dibujo que ojalá sea vertical eso. Ojalá sea vertical. ¿Ya? Entonces dice,
un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, este se va a llamar F', y este que está aquí, ojalá sea simétrica la situación, por acá está el F, ¿ya? Entonces esa recta vertical corta justo en el centro, que es el punto medio que separa F con F'. Entonces aquí va a estar mi centro y vamos, como por supuesto, vamos a suponer que es el 0, 0. Ahí me pongo el 0, 0. Dice de un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias. Entonces ahora, en el caso de la elipse era la suma. Si ustedes recuerdan, era la suma de las distancias. Y en este caso la situación cambia, es la diferencia. Por ahí está bien el dibujo. ¿Ya? Entonces, dice el valor absoluto de las diferencias. Entonces, por aquí va a estar mi punto P. Entonces, lo que dice la distancia de P a F', ¿ya? Menos la distancia de P a F. Dice el valor absoluto de la diferencia. ¿Por qué uso valor absoluto? Bueno, claro, porque esto podría ser negativo y yo quiero hablar de distancia, entonces tengo que tomar el valor absoluto. ¿Ya? Quiero la diferencia, esta distancia menos esta, en valor absoluto debiera darme constante. Y a ese le llamo 2A por malicia, porque ya sé que así la A después tiene un rol como una distancia entre ciertos vértices y el centro, etc. Entonces, por eso se escribe 2A. Ok, entonces es similar la situación al caso de la elipse, pero en el caso de la elipse no era necesario tomar el valor absoluto porque aquí había un signo más. ¿Ok? Y bueno, pero entonces se hace algo similar para obtener la ecuación canónica o estándar. ¿No? Se hace algo similar. Claro que aquí, como tengo un valor absoluto, y yo sé que cuando hay un valor absoluto siempre hay dos posibilidades, porque hay dos signos que considerar. Pues puedo tener esto. Si saco el valor absoluto, voy a tener esta posibilidad. O la otra es que este mismo número sea el negativo de 2A, porque al sacar el valor absoluto aparece un más y un menos. Así que tengo esas posibilidades. ¿Okay? Entonces dice, esta relación es verdadera cuando P está sobre la rama izquierda de la hipérbola. Bueno, depende de cuál es el F para él y el F para mí. Entonces yo elegí el F a la derecha. Ya, ok. Ahí ellos dibujaron el P a la izquierda. Ya, entonces este va a ser en la rama derecha entonces. Esta izquierda para el libro y derecha para mí. Bueno, entonces, ¿cuál es el dibujo? El dibujo es este punto. Si yo empiezo a trazar cómo se mueve este punto, bueno, va a ser un dibujo más o menos así. ¿Ya? Y eso, con una de estas me va a dar esa rama. Quizás debería cambiar el color del lápiz allá. Y también va a haber una rama izquierda cuando tenga en esta situación. Recuerde que hay un valor absoluto. Entonces, cuando esté con esta ecuación, me va a dar la otra rama. Pero va a ser, el dibujo va a ser simétrico. Entonces, primera cosa, no es una curva cerrada. Es una curva abierta. La elipse y la circunferencia son curvas cerradas. Esta no. Porque tiene dos ramas. Y nuevamente, como en el caso de la elipse, yo puedo introducir coordenadas aquí. Al punto P le puedo llamar X, Y. ¿Ya? Le puedo llamar X, Y. X, Y. ¿Ya? Y al F' le voy a llamar menos C, 0, porque lo estoy suponiendo sobre el eje X. A este le llamo C, 0. Y empiezo a elevar al cuadrado, porque aquí tengo una raíz cuadrada, aquí también paso esta para el otro lado, elevo al cuadrado para eliminar la raíz de este, y después me aparece una raíz acá, tengo que eliminar esa, entonces hay un juego, un juego algebraico, digamos, un proceso algebraico que ya hemos experimentado en el caso de la elipse.
Entonces, si yo hago todo eso y desarrollo todas estas ecuaciones, me va a quedar la siguiente: c cuadrado menos a cuadrado por x cuadrado menos a cuadrado y. Este hay un signo menos, este signo menos se hereda de acá. Cuando había, en el caso de la elipse aparecía un más, y aquí apareció un más, pero ahora tengo un menos. Y aquí me va a quedar a cuadrado, c cuadrado menos a cuadrado. Dice, por el mismo procedimiento usado al transformar y simplificar la ecuación del artículo 61 para la elipse, podemos demostrar que bla, bla, bla se reducen a esto. Y la distancia entre el centro y el vértice se va a llamar A. Entonces eso es lo que se llama, el eje que une a ambos vértices, entonces este va a ser B' y este va a ser B, este se llama el eje transverso. Y la mitad de la longitud es la longitud del semieje, o es el semieje transverso, la longitud del semieje transverso, que es el A. Este corresponde al A de la elipse. ¿Ya? Pero aquí, en el caso de la elipse, el C, el foco estaba al lado izquierdo porque era una curva cerrada, el foco estaba adentro, y este era el vértice. En este caso, es todo lo contrario, el foco está afuera, entonces es más grande el C. Entonces, C es mayor que el A. Porque, bueno, esa es la situación de la curva. Yo la imagino, para hacer como una analogía con la elipse, yo imagino que realmente estas curvas azules son realmente parte de una elipse, pero cuyo centro está en el infinito. O sea, porque si yo tomo esta pizarra así y la doblo, de manera que este sea el polo sur, y el polo norte va a estar en el infinito por allá, y entonces estas curvas azules se van a eventualmente juntar en una elipse infinita, ¿ya? Y entonces estos van a ser los focos, y el centro de la elipse infinita no va a estar acá, sino que va a estar en el polo norte, en el punto en el infinito. Bueno, entonces pueden pensar ustedes que es como una suerte de elipse media rara, ¿cierto? Que vive en otro mundo, en una esfera infinita. Ok, y ahí el C es mayor que la A, entonces. Bueno, como el C es mayor que la A, le vamos a poner un nombre. Así como lo hicimos en el caso de la elipse, que le pusimos un nombre a esa cantidad. Y como es positiva, va a ser el cuadrado de algo. Entonces le llamo B cuadrado a esta cantidad. O sea, nótese la posibilidad de confusión que existe con el caso de las elipses, porque en el caso de las elipses lo que teníamos era lo siguiente. Voy a usar otro color de lápiz para no confundirme ya. Entonces, en el caso de la elipse, el C, el A cuadrado, el A era mayor que el C, al revés, ¿no es cierto? Y entonces en el caso de la elipse, esta era la situación, porque el A era mayor que el C, y a esto le llamábamos B cuadrado. Entonces teníamos la ecuación A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. ¿Ya? Y ahora aquí, no, entonces estamos mal, porque aquí tenemos C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado. Es diferente, ¿eh? Bueno, pero son cosas de nombres nomás. Entonces, este lo vamos a borrar porque era sobre el elipse, ¿ya? Entonces, aquí estamos bien, hasta el momento tenemos conceptos similares, tenemos focos, tenemos vértices, tenemos A, tenemos C y tenemos B, pero es que aquí hay algo que anda mal, porque, entre comillas, anda mal, porque este B, en el caso de la elipse, el B era el semieje menor, ¿ya? Y entonces, ¿qué representa el B acá? Si no hay semieje menor, porque es una curva abierta. El A es esta distancia, el C es esta distancia, el A es esta, y el B no tiene interpretación geométrica hasta el momento. O sea, ahí hay algo que es diferente. ¿Ya? Bueno, ya vamos a ver cuál es la interpretación geométrica del B. Pero por ahora, simplemente, algo más modesto, voy a simplemente encontrar la ecuación canónica. Entonces, parto de esta ecuación, y ahora ya le puse un nombre a este número. Le llamo B cuadrado, ¿no es cierto? Entonces esta ecuación
ahora con esta nueva notación se transforma en esto. B cuadrado, X cuadrado, menos A cuadrado, Y cuadrado, igual A cuadrado, B cuadrado. Simplemente por nombre, porque le puse nombre. Ya, pero esto me está invitando a dividir. Divido por A cuadrado, B cuadrado para producir un 1 a la derecha y ustedes ven lo que queda. Queda X cuadrado, A cuadrado, menos Y cuadrado, B cuadrado, igual 1. Y esta es la ecuación estándar de la hipérbola cuyo eje focal es horizontal, es decir, paralelo al eje X. Esa es la hipérbola, con centro en el origen, eje focal igual el eje X. Eje focal igual el eje X, horizontal. Y como ya les decía, no hay ninguna relación de tamaños entre A y el B, porque el B todavía no tenemos una interpretación geométrica del B. El C podría ser grandísimo y el A muy chico, y el B entonces en ese caso sería muy grande. Y también podrían estar estos bastante cerca uno de otro. C siempre va a ser mayor que A, pero si el C no es mucho más grande que el A, entonces el B va a ser chico. Entonces el B puede ser chico o grande, o sea, puede ser de cualquier tamaño en el fondo. Entonces ustedes ven que no hay relación de tamaños, el A no es mayor que el B ni viceversa, o sea, tampoco al revés, no hay relación entre ellos. Y eso lo vamos a ver en los varios ejemplos, porque existen hipérbolas que son así, este dibujito, y hay otras que son mucho más, por ejemplo, existen hipérbolas que son así, mucho más aflautadas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pueden existir, vamos a ver que existen hipérbolas así que son mucho más elongadas, tienen mayor excentricidad, y también van a ver hipérbolas que son mucho más planas. Así, así, ¿no es cierto? Estoy manteniendo el mismo vértice para no complicar mucho el dibujo, ¿verdad? Pero pueden haber hipérbolas así, que sean así bastante amplia la oquedad acá. Y otras que tienen una oquedad bastante angosta. Va a depender del E, ¿cierto? De la excentricidad. Eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Ya? Pero primero tengo que hacer este trabajo de borrar esa pizarra, que es siempre un trabajo. As well as the A here. Not good. Not good. Plan B, plan B. Aquí está el plan B. Bien, plan B funciona. Bien, entonces esa pizarra va a estar ahí para enunciar el teorema. El teorema que me da la forma, todos los datos que yo mencioné verbalmente y ahora los vamos a poner de manera oficial. En este lado. Yes, red. Teorema. La ecuación de la hipérbola con centro en el origen. Es la ecuación de la hipérbola con centro en 0, 0. Eje focal paralelo al eje X. Y focos en C,0, que es la situación que acabo de borrar, el dibujo. Menos C,0.
Esa ecuación es la que está escrita ahí. Simplemente estoy repitiendo. Dice, para cada hipérbola, entonces A es lo que se llama la longitud del semieje transverso. Del semieje transverso. El transverso es aquel que contiene los vértices. B, bueno, ¿qué pasa con, bueno, es que vamos, ¿cuánto vale el B primero? El B se llama la longitud del semieje conjugado. Ni siquiera lo hemos dibujado, ¿ya? Pero el semieje conjugado es el que es vertical al semieje transverso. Entonces, en el dibujo yo que tenía por acá, entonces en el dibujo que tenía por acá, pizarra, y en este dibujo, ¿no es cierto? Por acá pasaban las ramas de la hipérbola y este era el eje transverso y este que está aquí, el vertical, se llama el eje conjugado. Y el B tiene una cierta interpretación, es una cierta distancia aquí, y vamos a ver que vamos a formar eventualmente, mañana, vamos a formar un rectángulo aquí, que llega de parte de menos B, llega a B, y aquí tengo menos A, A. Así que va a ser un rectángulo de lado 2A por 2B. Y este rectángulo es importante para los dibujos, porque si yo dibujo el rectángulo y dibujo las diagonales, estas diagonales, por supuesto que son rectas infinitas, son muy útiles para dibujar porque van a ser asíntotas oblicuas de las ramas de la hipérbola. O sea, yo dibujo estas rectas, ambas, y me sirven para poder dibujar las ramas de la hipérbola. Entonces, ¿qué va a suceder cuando, recuerden ustedes, noten aquí que la pendiente de esta recta, esta que dibujé en este sentido, va a ser B. Esta recta tiene pendiente M igual la altura, que es B, partido por A, que es esta. Entonces es la pendiente. Entonces, entre más pequeña sea esta pendiente, es decir, entre más grande sea A comparado con B, más aflautada va a ser la rama, porque esta recta va a ser mucho más chata. ¿Ya? Entonces, si yo hago el A es mucho más grande que el B, entonces esta recta va a ser así mucho más plana. ¿Sí? Y similarmente con la otra, que tiene la pendiente de la otra es el negativo de esta. Entonces la otra va a ser de similar inclinación, y entonces en este caso las ramas de la hipérbola van a ser mucho más aflautadas. Esa va a ser otra situación. ¿Okay? Entonces esas rectas son importantes para dibujar. Bien. Sigamos con los datos. El P es el semieje conjugado. ¿Qué otra cosa? C es la distancia del centro a cada foco. Bueno, eso es obvio, porque estamos suponiendo que los focos están en C0 y menos C0. C es distancia de centro a distancia de centro a cada foco. Esto también va a ser cierto cuando cambiemos el centro y ya no sea el origen. ¿Ya? Por eso es importante, distancia del centro a cada foco. Y A y B y C están ligadas por la relación C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado. Estos tres datos que estoy dando, A, B y C, están relacionados por esa ecuación. ¿Qué pasa si el eje focal no es el eje X, sino que es el eje Y? Ahí está la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar en ese caso? Entonces, si
el eje focal es paralelo al eje Y, es decir, no estamos en presencia de una hipérbola horizontal, sino que vertical, ¿ya? Si el eje focal coincide con el eje Y, de manera que los vértices, los focos aquí van a ser de la forma 0,c y 0,-c, porque lo estoy suponiendo no en el eje X, sino en el eje Y. En este caso, la ecuación, el a cuadrado nunca cambia de lugar. Por eso es que yo quería mantenerlo en el caso de la elipse también el a cuadrado siempre al principio, porque en el caso de la hipérbola, que es el que estamos viendo ahora, el a cuadrado siempre va acompañado del signo más y el b cuadrado siempre del signo menos. Y para hacer la ecuación de esta hipérbola que es vertical, lo único que hago es cambiar la y y la x de lugar. ¿Ya? Va a ser la reflexión y va a x y x va a y. O sea, la reflexión con respecto a la diagonal principal. Y en este caso, entonces, el foco va a estar por acá, 0C, y el otro va a estar por aquí abajo, menos C, y los vértices van a estar por acá, digamos, y en este caso, la hipérbola va a ser algo así, ¿no? Vertical. Y nuevamente voy a tener aquí esta distancia va a ser la distancia va a ser A. Recuerden que no hay relación de tamaño entre A y B. El A y el A puede ser chico, el B grande o viceversa. Ahí tengo el A. ¿Ah? Y bueno, claro, porque cuando yo ponga, por ejemplo, para ubicar este punto vértice, yo tendría que poner x igual a 0, porque estamos aquí en 0, 0. Cuando yo pongo x igual a 0, esto tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, el y tiene que ser igual a más menos a. Aquí está el a y aquí está el menos a. Y cuando yo pongo, como ustedes ven, cuando yo pongo y igual a 0, aquí me va a dar 0 y aquí va a ser negativo, x, esta cantidad de x cuadrado partido por b cuadrado va a ser igual a menos 1. No hay valores reales que tengan esa propiedad, porque el cuadrado de un número real no puede ser negativo 1. Por lo tanto, el b es una distancia imaginaria, no hay un punto sobre la... No hay un punto, no hay no corresponde a un punto sobre el gráfico, ¿ya? Porque da un negativo, un cuadrado negativo igual a 1, entonces no existe eso en R. ¿Ya? Por eso uno dibuja aquí el eje conjugado P por ahí y lo pone aquí el menos P por acá y dibujas el rectángulo, ¿ya? Que sirve como ayuda para poder graficar la hipérbola, simplemente considerando las rectas que pasan por las diagonales, ¿no es cierto? Bueno, eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos los ejemplos, ¿ya? Esto es una explicación general, ¿no? Un recreo y ya vuelvo. Bien, entonces, este es el teorema que habla sobre la ecuación de la hipérbola, pero cuando estamos centrados en el origen. Obviamente que van a haber ecuaciones correspondientes cuando el centro ya no sea el origen, pero son esencialmente del mismo tipo. Y los números que aparecen A, B, C y D, perdón, A, B y C, tienen la misma interpretación geométrica que en este momento estoy borrando o tratando de borrar. Okay, so let me get some paper.
Bien, excelente. Funciona. Ok, so, sigamos. Me faltan algunos datos y también aquí está, también para cada hipérbola, también tenemos el concepto de lados rectos. O sea, recuerden que un lado recto es un segmento que es perpendicular al eje focal. En este caso, el eje focal es el eje Y. Entonces, el lado recto sería este. Es este. Que pasa por el foco, es perpendicular al eje focal y va a ser un segmento finito porque va a chocar, va a intersectar a la hipérbola en dos puntos. Y aquí similar. ¿Okay? Y claro que tiene que ser de la misma longitud porque el dibujo está malo, ¿no? Porque son la misma cosa. Entonces debería ser un poco más chico el gráfico. Por ahí. Bueno, no lo quiero cambiar porque va a quedar más feo. Ok, so. Dice, para cada hipérbola, la longitud de cada uno de sus lados rectos tiene la misma fórmula que en el caso de las elipses. Longitud de cada lado recto. ¿Ok? Y también tenemos el concepto de excentricidad, que también tiene la fórmula C partido por A. Igual que en el caso de la elipse, pero es que recuerden que hay una diferencia con respecto a la elipse. Porque el C cuadrado ya no es la raíz cuadrada, o sea, el C ya no es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, sino que es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y si yo meto el A dentro, como un A cuadrado entra, entonces me queda 1 más B partido por A al cuadrado. Y como es 1 más algo, siempre va a ser mayor que 1. Y puede ser tan grande como yo quiera, porque va a depender de la diferencia de tamaños entre B y A. Entonces yo podría elegir el A bien chico y el B bien grande y me daría una gran excentricidad. Entonces, ¿cómo se resultaría el dibujo así? Imaginemos que tenemos una hipérbola horizontal. Y entonces yo quiero hacer un dibujo típico de una hipérbola que tuviera un A chico, pero un B muy grande. ¿Ya? Entonces, en comparación, digamos que el A está por acá y que el B es muy, muy grande. En comparación. Bueno, por ahí lo dejé. Acá está. Entonces, voy a hacerlo incluso más chico la A, para que me quepa en la pizarra el dibujo. Este es el A chiquitito. ¿Ya? Y el B lo voy a hacer bien grande, grotescamente grande en comparación. Ahí está. Ese B es mucho más grande que este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dibujar un rectángulo. Pero va a ser así bien larguito. O sea, angosto. Súper angosto. Y aquí está el menos B por acá abajo, ¿ya? Entonces va a ser un rectángulo así. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo con el rectángulo? Tengo que trazar las diagonales. ¿Ya? Entonces voy a tener que trazar las diagonales. ¿Ya? Por ahí. ¡Oh! Debería pasar por el origen esto, pues no importa, le saco la sal. Le cambio esto, ya. Por ahí sí, ya. Y el otro por acá, similar. Bueno, la gracia es que son rectas de pendiente muy alta, porque la pendiente, recuerden que la pendiente es P partido por A. Entonces la pendiente es súper grande. Entonces, significa esto que este va a ser el vértice. La hipérbola, sí, bien digo, la hipérbola va a pasar por acá, pero recuerden que esta tiene que ser asíntotas verticales. Entonces, las ramas de la hipérbola van a ser así. ¿Ya? Entonces, una hipérbola bien así, bien grande, aquí esta oquedad bien grande.
Entonces, esta es en caso de una excentricidad muy grande. Ok, y al revés, si el A es muy grande comparado con el B, entonces el dibujo va a tener una excentricidad pequeña, porque si el A es muy grande comparado con el B, este número va a ser chico, porque estoy dividiendo por un número grande, un número chico arriba, un número grande abajo, chico, va a ser un poquito más grande que 1 nomás. Y en ese caso, el dibujo sería algo así. Siempre dibujando horizontal, ¿ya? Entonces, ¿qué dije yo? Que iba a ser el A bien grande. Comparado con el B, bien chico. Por ahí está. En este caso, el rectángulo imaginario, es imaginario porque no corresponde con nada geométrico, no corresponde con puntos, esto no corresponde con ningún punto del gráfico. En este caso voy a tener esta recta. Van a tener pendientes chicas. Así que son bien chatas así. Y la otra simétrica, pero negativa a la pendiente. Esta. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar en este caso? Cuando la excentricidad es cercana a 1, recuerden que tienen que ser asíntotas. Entonces, pues de aquí. Entonces voy a tener esa situación. Y este es cuando la excentricidad es cerca de 1, cerca a 1. Siempre por arriba porque es más grande. Y esta excentricidad muy grande. Ahí entonces hay dos tipos de dibujos típicos, dependiendo del valor de E. Y lo más importante aquí va a ser dibujar las rectas esas que aún no hemos definido. Ok. Entonces, hagamos un ejemplo en particular. Ejemplo. Es un ejemplo numérico, uno específico. ¿Ya? En vez de tanta discusión general, hagamos un ejemplo específico. ¿Dónde está el ejemplo? Por acá. Este es el ejemplo de la página 195. Ejemplo, página 195. ¿Qué dice este ejemplo? Dice, los vértices de una hipérbola son 0,3 y 0 menos 3. Y los focos son 0,5 y 0 menos 5. Hallar la ecuación. La longitud de su eje transverso y conjugado, su excentricidad y la longitud de cada lado recto. Hallar ecuación A, B, E y L. Allá ecuación, lado dice longitud de su eje transverso, es decir, la longitud de los ejes transversos. Me está pidiendo 2A. Y la longitud del conjugado, 2B. Es lo mismo que ya A y B nomás. La excentricidad y el L. Y el L, recuerden que es 2B cuadrado sobre A. Eso es lo que tengo que hacer. Y como, bueno, el dibujo, dice, el ejemplo no dice dibuje, pero que uno lo hace por beneficio propio. Dibuja. Entonces, veamos, ¿dónde está? 0, 3, 0, 0. Todo fijo el 0, 0, 0, 0. Entonces todos estos puntos están sobre el eje Y. Ya, ok, claro, porque todos tienen componentes 0. ¿Ya? Y dice 0,3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0, 5, 0, 4, 5. 4 y 5. Dice, los vértices de una hipérbola son 0,3, 1, 2, 3. Aquí tengo un vértice. Y aquí tengo el otro, 1, 2, 3. Y los focos son 0,5. Este es un foco, y aquí tengo el 0 menos el otro, F'. Ya, entonces yo ya sé que esta es una hipérbola vertical. Por lo tanto, la ecuación
que siempre lleva el A cuadrado aquí, siempre lleva el B cuadrado aquí, yo sé que aquí tiene la Y, y aquí tiene la X, porque es vertical. Ok. Y ya sé cuánto vale el A, porque el A vale la distancia del foco al centro. Esto está centrado en el origen. Porque, bueno, porque se ve por simetría, porque esto está en el punto medio entre B' y B, y entre F' y F es el centro. Entonces, punto medio es 0, 0. Y esta distancia es siempre el A, entonces el A vale 3. Y esta distancia, el C es la distancia de los focos al origen, entonces esto el C vale 5. Y entonces yo ya sé que aquí puedo poner 3 al cuadrado, pero el B no lo conozco. Ah, pero que conozco el C. Yo sé que el C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Entonces me sirvo de esta ecuación para hallar el B. All right? No. Estamos equivocados. No. Ahí sí. El B cuadrado lo dejo acá y el A paso allá. El B cuadrado vale esto. Y entonces, ¿cuánto valía el C? 5. Y el A vale 3. Entonces, aquí tengo 25 menos 9, 16. Entonces, B vale 4. Entonces, esta es una situación donde el B es mayor que el A. ¿Okay? Y entonces ya puedo escribir aquí 4. Entonces, ya tengo la ecuación. Tengo el 2A, que va a ser 6, porque es el doble de este, y también tengo el 2B, que va a ser 8. 6 y 8. Entonces, bien, ¿y qué más me preguntaban? La excentricidad. La excentricidad vale C partido por A. Y el C vale 5. Y el A vale 3. Así que 5 tercios. No es muy grande, que digamos. ¿Ya? Es 1, es 1,66, ¿no? Porque un tercio es 0,33 y aquí hay 5. 5 por 3, 15, 5 por 3, 15, por ahí está. 1,60 y tanto. Ok, pero está cercano a 1. Entonces veamos el dibujo. Entonces, ¿cómo obtengo el dibujo? Tendría que tomar el B igual a 4. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4. Ya, no salió muy 4 que digamos, porque este es 3, un poquito más allá. Pero ahí está el 4, ¿ya? Entonces yo dibujo imaginariamente, ese A me está molestando ahí, lo vamos a sacar del camino. Entonces aquí tengo el vértice, el A, y aquí tengo el 4, que es el B. Entonces este es 3. Entonces este rectángulo es más largo que ancho. Y tengo que tomar 4 para acá también. 1, 2. Y aquí tengo que tomar hasta este prima. Ahí tengo mi rectángulo imaginario. ¿Ya? Entonces, no hay gran diferencia entre el B y el A. No hay gran diferencia. 4 y 3. Entonces, la pendiente de la recta esta es 4 tercios nomás. No es mucho más grande que 1. ¿Ya? Ahí se me pifió. ¿Ya? Aquí, ¿ya? Y entonces, yo sé que estas rectas, que vamos a estudiar mañana con más detalles, son las asíntotas. Entonces, tiene que el gráfico ir aproximándose. Y algo similar aquí. Simétrico. No toca, porque siempre está. Ya. Entonces, ese es el dibujo aproximado. En este ejemplo en particular. Ese ejemplo. Llega. Entonces, aquí dice el A vale 3, el C vale 5, el B vale 4, y la ecuación es la correcta, la excentricidad es 5 tercios. Y la longitud de cada lado recto me faltó. Pero es que esto es papita, porque esto es 2 veces el A vale 3 y el B cuadrado vale 16. Entonces queda 2 por 16, 32 tercios.
Esa longitud, ¿cuál es? Es esta, la longitud de este segmento que pasa por el vértice y es paralelo al eje, a este eje, al eje X. Entonces, esta es la longitud a la que se refiere. O sea, esto que está aquí es eso, L. Es para ver más o menos la apertura, qué tan ancha es esta rama. El lado recto puede servir para medir eso. Si ustedes saben que el lado recto es chiquitito, entonces quiere decir que va a ser más aflautada el gráfico. ¿Ok? Yes. Y ahí vamos a terminar la clase porque mañana, después de esto, sigue los ejercicios de la página 196 y hay del 1 al 25. Y mañana vamos a hablar de las asíntotas de la hipérbola, que es lo que viene a continuación. Y como les digo, son muy útiles para dibujar. Y vamos a hacer más ejercicios mañana, más ejemplos. ¿Ok? Recuerden que la prueba es el próximo miércoles y la materia que voy a cubrir mañana va a entrar en la prueba. Y también va a entrar, por supuesto, en las pruebas siguientes, la recuperativa, el examen, etc. ¿Ok? Entonces yo ahora los dejo a ustedes, ¿ya? Y preparo la pizarra para el próximo grupo de estudiantes, la próxima clase. ¿De acuerdo? Así que nos vemos mañana a las 11:30. ¿Ok? Chao, profe. Ya, chau.